Mi nombre es Diego Morales y mi grupo está conformado por mi persona y mi compañero José Roa. A continuación procederé a explicar la simulación de la práctica número 1, correspondiente a equipos de medición, medición de resistencia y ley de Ohm. Dicha simulación consta de un circuito resistivo, el cual está formado por una fuente de corriente continua y un reóstato. Aplicando los cálculos teóricos, se encontró que el voltaje máximo soportado es de 31.62 voltios y la intensidad de corriente máxima es de 0.063 amperios. Para esta primera práctica se tomó un valor de resistencia menor al máximo, que era de 500 ohmios. Este valor será de 450 ohmios, dejando un factor de seguridad de alrededor de 10%. Para esto, el máximo valor de voltaje asumido será de 30 voltios. A partir de aquí se tomaron 5 valores aleatorios de voltaje, que son 30 voltios, 20 voltios, 15 voltios, 10 voltios y 5 voltios. Aplicando esto al circuito resistivo, necesitamos medir la intensidad de corriente que pasa por él y el voltaje. Para esto se instalaron estos dos elementos, los cuales son un voltímetro y un amperímetro, recordando que para instalar un amperímetro se debe conectar en serie al circuito. Y para instalar la instalación del voltímetro se conectó en paralelo al elemento al que le queremos calcular el voltaje. Dicho esto, procedemos a ingresar los valores de corriente. Para el valor de 30 voltios se encontró que la intensidad de corriente es de 0.067 amperios y el voltaje, asimismo, 30 voltios. Variando esta fuente, vamos a poner acá para 20 voltios. Corremos acá, tenemos que la intensidad de corriente es de 0.044 amperios y el voltaje 20 voltios. Para un valor de 15 voltios, que es el tercer valor, tenemos que la intensidad de corriente que pasa en el circuito es de 0.033 amperios y el voltaje que pasa por el reóstato es de 15 voltios. Asimismo, para un valor de 10 voltios, tenemos que la intensidad de corriente que pasa, o la intensidad de corriente presente en el circuito, es de 0.022 amperios. Asimismo, el voltaje pues es el mismo. Y por último, para un valor de voltaje de 5 voltios, tenemos que la intensidad de corriente que pasa por el circuito es de 0.011 amperios. Y pues el voltaje es el mismo porque es el mismo voltaje para todo el circuito. Recordando acá, además, que se me había olvidado mencionar, este elemento que está acá es muy importante. Este elemento es la conexión a tierra del circuito.